Cuarto de Tono es un proyecto fundado por Carolina Cerezo y María del Barrio, las dos músicos de profesión, entre otras cosas. Vale, bueno, pues hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Que le tenemos Ángel se le ve. Que hemos cogido, estamos aquí muchos para el plano de imagen. En el escenario podcast tenemos cada vez más gente y ya no puede ser. No, a nuestra izquierda está Ángel, un amigo nuestro, lingüista, y ha querido unirse al debate desde este sitio también, porque bueno, seguro que podemos aportar cosas muy interesantes con él. Ángel en realidad es público, no le hemos dicho que venía en calidad de lingüística y ahora mismo nos odia un poco, pero bueno, está fingiendo normalidad por aquello de bueno, pues ya está. O tú no lo ves bien. Ahí está. Para que aparezca él. Vale, bueno, y luego tenemos a Luis y a Rafa, que ya los conocéis, que es percusionista y saxofonista de Cuarto de Tono, Aitor, Úcar, guitarrista, y los demás os conocemos porque habéis venido a algunos eventos en algunos momentos, a mí hasta Nerea, hasta Adrià, bueno, vamos teniendo aquí gentecilla. Entonces, bueno, surgió un poco la idea de hacer el debate porque, si recordáis, hace... que hará unas, 10 días, un poco más. 2 semanas más o menos lanzamos una pregunta. Exacto, lanzamos un par de preguntas en Instagram que tenían que ver directamente con los siguientes podcasts que iba a haber. Y pues un poco lo que queríamos era que hubiera interacciones y material y demás. Y bueno, hubo respuestas bastante interesantes, entonces pues Rafa y Luis dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un debate en directo y que nos podamos conectar nosotros, que se pueda conectar la gente, etcétera? Y bueno, pues nos pareció una idea muy chula, entonces hicimos una especie de podcast chiquitito la semana pasada, María y yo, que era un poco simplemente como dar pie a algunos temas y comentar algunas cosas que la gente había puesto. Y nada, entonces no sé si deberíamos como seguir un orden lógico. Yo quiero darle la palabra a Rafa, que es la persona que más se ha preparado este topic para el día de hoy. Sí, pues yo diría, si no doy una entrada, pero Rafa, yo diría que empieces tú con algo y según eso vamos viendo. Qué responsabilidad, ¿no? Bueno, oye, alguien tiene que asumirla, ¿eh? No esperaba yo ser esta persona. Pues nada, empiezo yo y empiezo con una opinión que es lo que expresé en Instagram cuando compartí las capturas y propusimos lo del debate. Así, sin más dilación, ¿la música lenguaje universal, sí o no? Pues en mi opinión, yo creo que la música como tal no se podría considerar un lenguaje universal. Como comentabais en el podcast y tratabais otros muchos aspectos relacionados, yo creo que no se puede considerar en el sentido de que los componentes de la música no tienen una referencia directa entre un significante y un significado. Y esos componentes no siempre hacen referencia al mismo significado. Nosotros, cuando pensamos en una casa, la tenemos en la cabeza. Puede tener 3 pisos, puede tener 2, puede ser amarilla, puede ser roja, con su chimenea. Pero cuando pensamos en un acorde de do mayor, quizás depende mucho del contexto, de si ese acorde de do mayor está en una obra tonal, forma parte de una frase, de otra frase. Entonces, al no existir siempre esa referencia directa, no se puede considerar como un lenguaje de manera universal. Otra cosa es el código que hemos creado. Y bueno, no sé qué opináis acerca de esto, para dar la palabra un poco y que vaya surgiendo el debate. Buena introducción, Rafa, gracias. Lo comentábamos el otro día además en el podcast, ¿no? Y es lo que Carol dijo, que la pregunta que se había lanzado en cuanto a que si es el lenguaje... Es que la pregunta es trampa, pero no pasa nada. Si es un lenguaje universal, en realidad sería de otra forma la respuesta si consideramos la música como una lengua universal. ¿No? Es que, porque de que no es un código... Claro, no es lo mismo lenguaje que lengua, porque lo que pasa es que esta expresión hecha se hace así, es decir, la música es un lenguaje universal. Nunca se dice la música es una lengua universal, está hecha la frase así y de alguna manera tiene que ver con cómo es el uso cotidiano del lenguaje, ¿no? El lenguaje es la capacidad de comunicación y la lengua es un cierto código, por así decir.
Respecto a lo que comentaba ahora Rafa, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, no hay una relación unívoca de significado ni en los elementos musicales, dependiendo de dónde estén, ni tampoco para distintas personas un mismo elemento musical. Y es un poco o sea, en la música clásica es aún más complejo, pero si uno piensa en una canción pop cualquiera, que esto salió mucho en los comentarios de Instagram, la gente decía, las típicas canciones que pues están en inglés o están en X idioma que tú no entiendes nada de lo que está diciendo, pero como que te transmiten un cierto mood. Y vale, eso es cierto, pero tú no tienes ninguna manera de saber si ese mood es el mismo para ti que para el vecino, ni hay no hay un código que permita determinar si eso está ocurriendo, si estamos estando de acuerdo en eso o no, por así decirlo. Sí que hay ciertas pautas y sí que hay un nivel emocional en el que todos podemos coincidir con ciertas músicas. Eso es otro topic que es una hablaríamos. Segundo elemento. Vamos a ir yo creo cosa por cosa. Vale, pues no sé si los demás queréis hacer aportaciones en esta línea de lo del el que haya una relación de significante-significado o no, qué pasa con esto. Hola. Hola, Héctor. No Hola, sé si se me oye. Se te oye. No se te ve, pero se te oye. Vale. Yo tengo una pequeña discrepancia con eso, porque no sé si habéis visto un vídeo de YouTube que es así bastante famosillo, que se trata de un concierto en el que es una obra de Stravinsky y llevamos un tiempo en el que hay una música muy, muy, muy relajante y de repente es una ¡pum! Y es un sonido y entonces una mujer grita y todo el mundo se ríe. No sé si habéis visto ese vídeo. Creo que sí. Si quieres, igual, si queréis compartir cosas, las podéis poner por el chat de Zoom y así todo el mundo las puede ver. Digo, sugiero. Vale, es que si comando con el móvil no sé muy bien cómo se ponía, pero bueno, ahora lo miro. Y bueno, es eso, es que es como decir, quizá palabras no se puedan expresar, pero si nos vamos a lo abstracto, a simplemente emociones sin contexto, yo creo que en parte sí que es algo universal, porque yo creo que un susto, te da un susto, da igual si es de la China o de Sudamérica, es decir, si de golpe te ponen música tranquila y luego un pum, yo creo que a la mayoría de la gente le va a transmitir una emoción abstracta como susto o sorpresa. Por ejemplo, no sé. Esa es mi opinión. Acaba de poner Luis por el chat la referencia del vídeo, gracias Luis. El más rápido ever. Vale, bueno, yo con esto que ha dicho Héctor tengo un material que busqué antes. Es verdad que, y es un poco lo que introducía ahora María, si acaso introducimos el tema por si hay más aportaciones que relacionen los dos, ¿no? Hay dos ideas. Una sería como el poder expresar, entre comillas, significados concretos, y otra sería hablar como una especie de nivel previo, por así decir, o estadio más primitivo. Esto conecta mucho con el primitivismo de Stravinsky, a su vez, ¿no? De si hay como una especie de emociones base, por así decir, entre comillas, que sí que son musicalmente representables y sí que son bastante universales. Esta sería como siguiente pregunta de esto. Antonia ha levantado la mano. María, Sí, yo. Me acordaba que se podía hacer esto. Hola, Antoni. Hola. Pues mira, yo discrepo con lo que ha dicho Héctor, principalmente por una cosa, porque las emociones dependen de la idiosincrasia de cada uno. Por ejemplo, ha mencionado a Stravinsky y yo recuerdo que cuando me enseñaron la consagración de la primavera, en el estreno de la consagración de la primavera, hubo mucha gente que rompió sillas del escenario, que se fue de allá gritando, otra gente que se quedó así. Entonces, no todo el mundo reacciona igual. Otro ejemplo que me ha venido a la cabeza es, por ejemplo, la Sinfonía Sorpresa de Haydn. Cuando Haydn la compuso, seguramente sería una sorpresa, pero tú la escuchas y dices, pues bueno, no asusta, ¿no? Y bueno, en torno a lo que mencionabais antes, bueno, la música no tiene una dimensión semántica, ¿no? Sino que se configura estructuralmente como... Sí que se configura estructuralmente como el lenguaje, pero el signo, o sea, lo que son las notas o los ritmos o la armonía, no tienen un significado, o sea, están vacíos semánticamente. Entonces, la música intenta imitar el lenguaje formal, pero se mantiene al margen del significado.
¿no? A mí me gustaría hacer una aportación. No sé si la música intenta representar el lenguaje formal, porque creo que somos nosotros, a posteriori, los que hemos intentado organizar Y la música codificarlo. y asociándola a un lenguaje desde las maneras analíticas y los distintos modos de expresión, pues desde el análisis enkeriano, de intentar reducirlo todo, y todas estas, bueno, y los 300.000 otros tipos de análisis que existen, creo que somos nosotros los que hemos los que hemos intentado hacerlo como un lenguaje. Porque realmente, cuando queremos construir una palabra en una lengua casa, es la C, la A, la S y la A. Y no se puede combinar de otra forma porque pierden su significado. En cambio, tenemos do, re, mi, fa, y puedes hacer do, re, mi, fa, mi, re, do, mi, re, fa. Las combinaciones son mucho más grandes y nosotros somos los que hemos intentado, creo, coger y reducir esas combinaciones para estructurarlas como una lengua, pero realmente no tiene mucho sentido, sí, a nivel de estructural y de organización, pero no tiene mucho sentido en cuanto al lenguaje. Y otra cosa que se comentaba, que también me parece interesante, es que, ya relacionado con el análisis, bueno, Carol sabrá muchísimo de esto, pues es que en muchos de estos casos lo que hacemos es evitar la percepción psicológica del oyente. Es decir, hay muy poquitos tipos de análisis y de formas de entender la música de manera intelectual, o sea, más allá de esto, de las expresiones, y que reducen toda esa percepción psicológica del oyente. Cosa que la lengua, al ser un lenguaje denotativo, no connotativo como este de la música, sí que se trata. ¿A qué te refieres, Rafa, con lo de la percepción psicológica del oyente? Pues que cuando nosotros analizamos una obra, por ejemplo, y decimos esto es una sonata con su tema A, su tema B, nos quedamos simplemente en esos niveles, no en cómo el oyente lo percibe o cómo siente una cadencia, por lo que decía, que esto depende de la idiosincrasia de cada persona. Entonces, es muy difícil generalizar. Ya. Sí, bueno, yo creo que está entonces eso bastante de acuerdo con lo que ha dicho ahora Andoni, que yo también estoy de acuerdo. A ver, eso es un problema del análisis. Desde mi percepción, bueno, desde mis conflictos personales enseñando análisis, eso es un problema del análisis. Pero sí que es verdad que no sé hasta qué punto, ¿cómo diría? De lo que has dicho ahora, que me parece muy interesante, de si hemos de alguna manera como importado a posteriori la estructura del lenguaje y puesto encima de la estructura musical, no sé hasta qué punto eso es verdad. O sea, creo que el lenguaje musical de cada uno de los estilos, es decir, en general, ahora mismo estamos hablando del contexto tonal, que es como más fácil hablarlo así, sí que posee ciertos parámetros propios que le permiten generar, por así decir, una gramática, entre comillas, ¿no? Que al final está completamente basada en la idea de la tensión y la distensión, o tensión-reposo. Entonces, entendemos que hay unas armonías que funcionan, que quedan en tensión para resolver en otras. Claro que aquí volvemos a entrar en cómo, no solo la idiosincrasia, sino cómo el oído ha evolucionado, y una cosa que en el Renacimiento hubiera sonado terriblemente disonante, para nosotros no nos enteramos ni de qué está ocurriendo porque hemos escuchado muchísimas otras cosas después, o al revés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que yo diría que de alguna manera el material musical, sea el que sea, genera un cierto contexto que construye una gramática, que es cierto que esa gramática no tiene una semántica, probablemente, pero sí que yo creo que hay un código, o sea, que el código se produce a sí mismo, lo que pasa es que las referencias son autorreferenciales, ¿no? La música habla de música, por así decir, pero sí, no sé. Pero, por ejemplo, pues una obra contemporánea generalmente encontrará su propia, o buscará una cierta escucha en el oyente, ¿no? Y generará un código en ese sentido. Bueno, no sé si esto se está volviendo un poco técnico y quizá es aburrido para parte de la audiencia, entonces no sé si deberíamos volver como a un nivel más genérico del asunto. No sé si queréis aportar más cosas en esta dirección. Hemos abierto como dos o tres. Una cuestión es la de la relación de significado. Hemos planteado si puede haber un significado
como más primitivo, por así decir, que conecte de una cierta manera a casi todo el mundo, y hemos hablado un poco de esta idea de si hay un código interno del lenguaje o no. Y Antonio ha vuelto a levantar la mano. Bueno, si recordamos un poco nuestras primeras clases de historia de la música, seguro que recordaremos cómo se aprendía o cómo todo lo que era el canto gregoriano, ¿no? Y que todo el canto gregoriano se basaba en la retórica de ir hacia Dios o un montón de motivos en los que conducían para sacar más partido de la palabra, ¿no? Para dirigir mejor la palabra dentro de las iglesias y las catedrales, ¿no? Entonces, esto bueno, se recuperó muchos años después y se ha utilizado muchísimo, y sí que es verdad de que hay motivos o que hay frases musicales que sí que tienen su propio significado, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, ahí está, por ejemplo, muy presente Wagner, por ejemplo, que me viene ahora a la cabeza, ¿no? Todas las ideas de Wagner de los leitmotivs, eso al final tiene una trascendencia, ¿no? Dentro del significado. Y al final la música también tiene su parte icónica, ¿no? O sea, que esos motivos musicales representan una parte de lo que es el significado, creo yo. Andoni, si puedes explicar lo que es un leitmotiv para que no somos, o sea, aquí no estamos, creo que no somos todos músicos, intentar un poco que no sea súper técnico. Lo digo, Vale. Sí, pero compañeros. Podrías explicarlo tú también. No, mejor tú. Venga, Luis, que no has dicho nada hasta ahora. Va, que eso te que se pone tenso ya, ¿eh? Yo estoy bien, gracias. Hace frío por Suiza, ¿eh? Bueno, a ver, un leitmotiv generalmente en un contexto operístico, en este caso, pero se usa igual para las bandas sonoras. Yo creo que es un término muy extendido que probablemente conoceréis. Bueno, problemas de conexión, pobrecicos. Bueno, un leitmotiv básicamente es un tema que representa generalmente a un personaje. En algunos casos, o un evento normalmente se asocia con un personaje, o si pensáis en una película, pues en un cierto estado o momento, y es un tema que va a aparecer recursivamente a lo largo de la pieza, de la ópera o de la película o de lo que fuere, va a aparecer recursivamente de tal manera que el oyente / espectador va a asumir perfectamente que ese leitmotiv viene asociado a la aparición de un cierto personaje o lo que correspondiera, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un leitmotiv. Vale, y quiero aprovechar, aunque no quiero hablar todo el rato yo, tenéis que hablar los demás, pero por este tema que ha dicho ahora Andoni, de que la música tiene una parte de contenido icónico, y vale, sí pero no, porque eso, bueno, esto es súper interesante, pero eso ya no sé si es música, porque estas cuestiones, claro, eso está construido a partir en general de la relación música-palabra, ¿no? Y de cómo la relación música-palabra ha funcionado en distintos momentos de la historia, cómo funciona toda la retórica, etcétera, etcétera. Pero esto, porque una cosa, y abro una línea nueva, vaya, qué sorpresa, ya, es que yo siempre que hablo 5 líneas nuevas y es un poco desastroso, pero bueno, es una línea que tenía que salir en el debate, que es la de la universalidad, lo referente como a las civilizaciones, por así decir, ¿no? Entonces, hay una pregunta, diríamos, ¿no? Como muy en general, que obviamente la música ni siquiera está claro que la tonalidad o modalidad sea algo propio de la civilización occidental, pero yo diría que el asociar que X cosa, no sé, que un vaso de lamento barroco significa una cierta cosa y que el tal tipo de fraseo en X contexto significa que te aproximas a Dios o whatever, pues eso sí que son cosas que corresponden a un código ya de una civilización, de una sociedad en concreto, nuestra, y cómo nosotros hemos evolucionado. O sea, que ahí ya el oyente se está educando. Exacto, hay un contexto previo cultural que condiciona que tú entiendas eso así. Y ese contexto para mí no viene dado solo por la música, sino por la relación música-lenguaje, por así decirlo.
Y o sea ya. que no es 100%. Eso, me El callo. tema de Habla la tú. música, no, que tiene mucho interés como esta cuestión que se abre también. En realidad, la música la entendemos asociada a muchas cosas. O sea, al final, la música programática, la música asociada a una pintura, la música asociada a un texto, música y palabra, lo que salió el otro día en el podcast. Entonces, claro, el significado ya lo cogen de otros lenguajes, de otros códigos. Pero ¿cómo entendemos ese código de la música solo en sí? O sea, sí. es un código, obviamente, pero para mí no hay... O sea, justamente ese tipo de código para mí va en contra de la idea de universalidad, completamente, porque sí, sí. depende de los códigos de un grupo humano para un momento histórico concreto, básicamente. Y es universal en la medida que depende de otro, O sea, para mí de otro sistema. son otro universales, para mí otras cosas, pero bueno, esto ya sería como otra línea. Vale. Luis, ¿qué tal estás? Esa es la ventaja. Yo, una de las preguntas que me vino a la mente cuando hicisteis esta pregunta y había gente que decía que para él sí que la música era un lenguaje universal es, sabiendo las diferencias culturales que hay intercontinentales entre la música oriental o africana con la europea, ¿cuáles son los elementos que pueden permanecer para, no sé si alguien defiende la línea de pensamiento de que la música es un lenguaje universal, pero si es así, ¿cuáles son los elementos que hacen que un discurso sonoro o musical sea universal y pueda tener la misma reacción en personas con bagajes histórico-culturales completamente diferentes? Porque eso supongo que también tiene que ver con la psicología y con la manera en la que recibimos el discurso musical. Y bueno, ya que me he lanzado a hablar, respecto a lo que habéis dicho antes de la música pop con letras, por ejemplo, que no entiendes, pero que el discurso musical te ayuda a sentir lo que la letra quiere, Casey el otro día hizo una entrevista súper chula en Carne Cruda, donde hizo un repaso de la historia del hip hop en Estados Unidos hasta hoy. Y él decía que cuando él tenía 15 años y en Zaragoza no se sabía inglés, a él no le hacía falta, porque las canciones, incluso hip hop, que tiene una importancia a la letra increíble, él no necesitaba entender la letra para saber lo que el rapero quería decir simplemente por su entonación, su musicalidad al hablar y la base de hip hop. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos en común diferentes culturas para poder entender la música de la misma forma, si es que la entendemos de la misma forma, o al menos algunos elementos? Ya está, ya he hablado suficiente, nos vemos mañana. Vale, bueno, yo en ese caso, bueno, creo que la mayoría sabréis esto, pero bueno, KCO es un rapero de aquí de Zaragoza significativo, bueno, más o menos conocido, ¿no? Yo no estoy nada en ese estilo de música, pero bueno. Preguntaría yo si, ¿qué quiere decir que sabía lo que querían decir? Porque que sabía que querían decir no creo que quisiera decir que sabía que en esa frase estaban hablando de X cosas, sino más como que hay una sensación global de, pues no sé, de un tipo de cultura que está reivindicando unas ciertas cosas, como con un cierto tono, etcétera, etcétera, más que quizá decir en concreto qué quiere decir, ¿no? Vale, tengo que decir varias cosas. Cosa 1, no somos premiums de Zoom, esto es un poco cutre, pero es lo que hay, o sea, no pagamos Zoom. Entonces, cabe la posibilidad, no, a priori dentro de 9 minutos se cortará, pero es el mismo enlace, he creado un enlace recurrente, ¿vale? O sea, que cuando la reunión se cierre, todos volvemos a entrar en el mismo enlace, no pasa nada. Vale, esto por un lado. Por otro lado, Héctor había escrito en el chat hace un poquillo y también nos han escrito en Facebook. Socorro, muchas cosas pasando. Vale. Héctor dice que lanza otra línea nueva. Héctor, ¿lo podrías explicar en voz alta? ¿Creéis que le damos el mismo significado, por ejemplo, a una misa de Bach que él mismo o el público de su época? Buah, esta pregunta es buena. ¿Somos capaces de empatizar con nuestra hipotética idea de ellos para comprenderla como ellos lo hicieron en el pasado? Yo creo que esto es imposible. Y dices, yo defiendo el universal de cualquier idioma abstracto. Vale, bueno, se están abriendo muchos temas. Os he puesto un enlace que se llama The Music Lab. A ver, investigando un poco sobre este tema, sobre el tema de la universalidad, porque yo particularmente pensaba, yo estaba en la postura de que no era universal, por distintas razones, ¿no?
pero investigando un poco sobre el tema sí que he visto como que hay estudios que, entre comillas, avalan una cierta universalidad. Entonces, esto de The Music Lab es una especie de portal muy grande de una serie de investigadores en Harvard que básicamente, o sea, ahí hay muchísima información. Yo he estado mirando un paper, concretamente, que ahora os lo puedo poner también. Bueno, es una base de datos gigantesca que han hecho de músicas de tradición oral de diferentes tribus por todo el mundo. Y sí que había una serie de elementos, como bastantes elementos en común. Y luego había una experiencia que habían hecho, esto no sé si lo he leído en este paper o en otro, porque he leído varias cosas y ahora las confundo entre ellas, pero bueno, habían puesto como unas piezas concretas de música occidental, o sea, en fin, música clásica de nuestra tradición, por así decir, a un grupo de oyentes alemanes y a una tribu africana, creo, sí, de alguna parte de Camerún. Y habían estado, bueno, obviamente como que los oyentes alemanes tenían una comprensión mucho más alta de los códigos de esa música, pero los oyentes de la tribu que no tenían nada que ver con ese repertorio, sí que habían asociado más o menos en la misma medida a 3 emociones grandes, que si no recuerdo mal eran la alegría, la tristeza y el miedo, como el susto, ¿no? Que tiene que ver con esto que planteaba Héctor antes. Entonces sí que parece, igual que esta cosa que nos enseñaban un poco de pequeños en clase, de que la escala pentatónica aparece en casi todas las culturas del mundo, ¿no? Pues que hay unos ciertos elementos, bueno, primero, sobre todo, y esto es importante, por la parte social, que todas las tribus, o sea, todas las, ¿cómo sería? Todos los grupos humanos o todos los tipos de sociedades han desarrollado la música en funciones sociales muy similares, por así decir, ¿no? Como para elementos que tienen que ver con rito, para una cierta sensación de comunidad, todas estas cosas. Y luego que sí que hay una especie de cierta sensación de centro tonal, por así decir, tonal, modal, lo que sea, ¿no? Sí, puede ser también, como volver a un punto de referencia. Y bueno, y eso, y el poder detectar ciertos niveles, pues de ciertas canciones son para bailar, ciertas canciones son nanas, ¿no? Tienen que ver con el sueño, este tipo de cosas, como unas pautas muy generales. Héctor dice que, vale, que no sabes, pues lo de levantar la mano creo que está, no sé dónde está en realidad, creo que debe estar a lo mejor en reacciones. Bueno, Héctor, habla cuando tú quieras, perdón, me callo. Vale, gracias. Que sí, yo es que quería hacer un apunte a ver si lo sé explicar bien, ¿vale? Si eso me decís que no me explico bien. La cuestión es, 2 cosas también, 2 puntos quería hacer yo. Claro, si pretendemos sacar de la música un significado verbal de una historia con su todo, también nos va a ser muy difícil porque, por ejemplo, no es lo mismo la idea de amor que podía tener Wagner, que nos va a poner un movimiento de 20 minutos con toda la orquesta expresando la muerte de amor, que a lo mejor Mozart, que nos va a poner una obertura súper ligerita de 10 minutos en el que da tiempo a que empiece la historia de amor y termine. Eso por un lado. Y luego por otro, también estoy muy de acuerdo con lo que decía Luis, de que, claro, en el caso de KCO, eso es, había gente que entendía su intención, aunque no comprendiera su mensaje textual. Y yo creo que es porque muchas veces la música es un lenguaje muy permeable. Entonces se mezcla con otros lenguajes. Es el caso de la dramaturgia, de un texto que le pongamos a la música, porque claro, una canción en sí no es solo música, o un lied, es música más poesía o más texto. Ya estamos con 2 idiomas. Entonces, claro, si entendemos la música como ya la suma de esos 2 idiomas, que ya dice una historia o tal, entonces ya sí que puede ser menos universal. Pero si simplemente nos ceñimos a lo sonoro, a lo abstracto, quitándole cualquier otra mezcla con otro idioma con el que tiende a mezclarse, yo sí que creo que sí que puede ser más universal en un sentido, como decía al principio Carolina, primitivo, en el sentido de solo evocar las emociones más básicas, como pueda ser un susto o relax. Y no sé, a mí ahora me ha venido a la cabeza ese debate un poco, el de si la música por sí es un lenguaje, pues muchas veces la vemos mezclada con otros lenguajes, lo cual nos hace perder la definición de lo que de verdad es y nos haga eso más difícil deducir si es universal o no. No sé si me he explicado bien, pero bueno, ya está. Sí, bueno, yo creo que sí lo has explicado bien, ¿no? A ver, yo creo que es universal en su plano más básico, más emocional y de emociones que
pues bueno, al final son tristeza, alegría y miedo o alerta, ¿no? Entonces creo que desde esos 3 puntos sí que, y en un origen, la música inicialmente, previa al lenguaje, creo que también querría, pues, no sé, expresar como esas emociones básicas. Pero voy a leer, que esto está muy relacionado con un comentario que nos han hecho en Facebook, de Fran Balsera. Comenta, las respuestas emocionales a la música no se explican solo por la música. Se da una relación entre la propia música, el oyente y el contexto. Una audición musical me afectará emocionalmente de una manera u otra según el tempo, ritmo, armonía, etc. Pero también surgen aspectos de la propia persona, personalidad, edad, experiencia musical previa. También ejercerá una gran influencia el contexto en el que me encuentre en ese momento, en el auditorio, sentado en el sofá de casa, con mi mantita y un chocolate caliente. Lo de las emociones en la música es complejo. Mil gracias por las aportaciones, invitan a pensar. Vale, muchas gracias a Fran. Fran es profe también del CESMA, gracias, Fran. Bueno, pues claro, o sea, esto lo hablábamos el otro día por otra cosa que no tenía nada que ver, que es que yo particularmente creo que la obra de arte siempre, si se produce, está en el receptor y no necesariamente, o sea, todo lo que ocurre al final está en el receptor y esto me parece súper importante. Bueno, que yo solo quiero aportar otra cosa a lo que decía Fran, que también cambia la percepción del intérprete, no solo del que escucha, sino también del que ejecuta. Porque dependiendo tú cómo estés, vas a interpretar de una forma la obra o la vas a interpretar de otra. Y entonces, una misma obra puede tener muchos significados para el mismo intérprete. Incluso puede que tengas errores o puede que te condicione la humedad o puede que te condicione los nervios y todo eso va a cambiar el significado de la obra. De hecho, va a haber, si tocas esa misma obra en distintos momentos de tu vida, van a ser como distintas obras cada vez, ¿no? Eso me parece que es... De hecho, yo creo que hay obras que acompañan a intérpretes durante su vida y como que van evolucionando paralelamente con ellos. Esto me parece bonito también. Y también yo percibo como intérprete cuando, bueno, dependiendo de la recepción que tenga en el público, que al final sí que lo notas, esa especie de comunicación o de reacciones que recibes, ¿no?, en el momento de la interpretación y es algo que cambia también en la forma tuya de interpretar. Bueno, eso a mí me pasa. Yo iba a comentar antes, en relación al comentario de Fran en Facebook, una vez tuvimos una experiencia en la que tocábamos con banda, con una agrupación de banda, y teníamos como público a gente, eran sordomudos. Entonces, bueno, les repartimos unos globos y al final ellos sentían la música mediante la vibración de esos globos. Entonces, bueno, lo he relacionado por su comentario que todo depende del contexto y también del canal que tú estés utilizando para recibir esa música. Entonces, al final, claro, ellos cómo perciben sin el lenguaje. Claro, fíjate que ahí estamos hablando, aquí ya nuestro debate de la universalidad, de si la tribu no sé cuál desarrollaron espontáneamente la escala pentáfona igual que nosotros, aquí se nos cae. De repente no tiene ningún tipo de sentido esa cuestión. Pero sí que mediante la vibración ellos tendrán como otra recepción distinta y seguramente se estarían enterando, por su percepción, se estarían enterando de lo que estaba pasando, de cuántos instrumentos estaban sonando, de cuándo había como más masa sonora y cuándo menos. Sí, y eso les transmitiría unas emociones en función de lo que ellos pues, pudieran asociar. A mí me gustaría comentar de lo que hablábamos de los distintos pueblos y de la universalidad de la música, pero a nivel muy general. Y me parece curioso comentar que pueblos que no tienen ninguna relación entre sí, pues pueblos de África, pueblos del este de Asia, el papel que ha tenido la música, pues siempre ha sido eso, lo que hablábamos de ritos o celebraciones. Y también me parece curioso que todos los primeros instrumentos que se crearon fuera de percusión y que luego los que utilizaran fueran huesos para hacer flautas o pequeñas cañas, pero que esto sucediera en África y sucediera en Asia y sucediera en Europa. Es curioso en ese sentido. Y luego, al respecto de esto, pues yo creo que también depende mucho del bagaje social. Si nos metemos en cuestiones pues, como obras clásicas que requieren un mayor nivel de comprensión, pero que hay otros tipos de música, pues una llamada de las campanas para ir a la iglesia, una llamada de las trompetas que te ponen en alerta para la guerra, que también son los orígenes de la música como fenómeno sonoro, que también son recurrentes en muchas civilizaciones y en muchas culturas. Entonces,
en ese sentido me parece muy universal todo el desarrollo y todos los inicios y todo esto. De esto habla también Murray Schafer cuando habla del, bueno, que también tiene que ver con lo que decía antes Andoni de cuando cosas representan cosas, ¿no? Pero habla de las relaciones jerárquicas de poder representadas por elementos musicales. Por ejemplo, lo de la llamada de la campana o de la trompeta, tú sabes que eso corresponde a un cierto, bueno, a algo en concreto que socialmente tiene un significado, ¿no? Por así decir. Ha escrito Héctor por el chat que la música es antiquísima y que está de acuerdo con Rafa, y que aunque Europa haya innovado mucho, bueno, que una pregunta que nos podríamos hacer es qué es innovar realmente, o sea, hemos evolucionado o no necesariamente. Lo hizo sobre una base muy antigua y establecida. Bueno, no sé, Héctor, si quieres decir algo más de esto. Di, Alejandro. Hola, no sé, ¿me oís? Sí, Sí. perfecto. Sí. Ah, genial. A ver, yo estoy de acuerdo por molestar con todos, sobre todo con las apreciaciones que habéis hecho al principio, que me han parecido más rupturistas, quizá, decir que, porque lo sencillo es decir que es universal. Ahí ya, pues, sí, hay unos valores culturales que no nos pueden gustar probablemente, pero sí, el hombre es hombre y, claro, compartimos solo por el hecho de ser humanos ciertas cosas, nos gusten o no. La pregunta quizás sería, ¿había algo preexistente a nosotros? ¿Existía el concepto de música? ¿Existía el concepto de lenguaje preexistente al propio hombre? Intuitivamente yo creo que no, que es darse mucha importancia. No hay nada preexistente. ¿El lenguaje es realmente lenguaje? Yo creo que tampoco. El lenguaje, y aquí ya hablamos de un concepto moral, está todo perverso. En el momento que queremos comunicar algo, ya se ha estropeado todo. Hay un interés por parte del que quiere comunicar como el que quiere escuchar, que nos predispone a algo, por lo contrario, que nos predispone a no algo. Y quiero explicarme si es que puedo conseguirlo. Porque me he metido en un barco aquí ahora. Bien, bien. Es como la idea, como ha llovido. Yo concepto que hay conceptos morales previos. En sociología, probablemente ya lo sabéis, es una eterna lucha entre los naturalistas o los creyentes que consideran que por ser hombre ya había algo previo, Dios, y los que consideramos que eso, vamos, es una tontería y una estupidez que, bueno, la propia pregunta ya marcaba su propia respuesta, es jugar sucio. Claro, la música es música. Cuando además habéis dicho el lenguaje de la música es la propia música, yo creo que eso sí que es acertado. No hay que divagar como estoy divagando yo, porque en el momento que buscas ya significados morales, ya no hay lenguaje. Se autodestruye todo. Con lo cual, no sé, esos son los planteamientos que, a ver si vosotros que tenéis más conocimiento de música, podéis darle cierta armonía. Bueno, hay una cosa interesante que sí, porque es cierto esta cuestión como de la perversión del lenguaje, ¿no? En el momento que hay una utilización del lenguaje, bueno, de la lengua en una cierta dirección, pues bueno, lo que hablábamos al principio de la univocidad de significado y todo esto, de que haya como un significado para cada cosa, esto obviamente en el uso de la lengua no es real, todo el tiempo funcionamos pues con dobles sentidos y con metáforas y con todo tipo de cosas. Entonces, desde esa perspectiva, no sé si podríamos pensar, esto me parece una idealización, pero bueno, podríamos plantearla, como que la música sí es música pura, sin ningún tipo de otra relación con, no sé, con la palabra o con otro lenguaje de estos con los que es permeable, que decía antes Héctor. Si podemos decir, bueno, la música en tanto que lenguaje absolutamente puro, que no hace referencia más que a sí misma, de repente no es moral, o sea que no puede estar bien ni mal, ni puede ser pervertida o no pervertida, pensada de una manera completamente abstracta, ¿no? Esto es casi una especie de axioma filosófico, pero ¿entendéis lo que quiero decir, no? Como que esto sí podría ser un punto a favor o un punto en contra. Luego estaría el debate de no, es imposible el arte puro, el arte siempre es político, porque el contexto, lo que sea, ¿no? Como entrar en otra discusión.
Pero bueno, sería planteable, es decir, quizá la música pura en ese contexto no tiene ningún tipo de posible perversión, por así decir. Y Andoni quiere hablar para sacarnos de este jardín a todos. Gracias, Andoni. ¿En serio? A ver, bueno, yo primero quería hablar un poco de lo que ha dicho Rafa, Vale. que ha estado hablando de que lo primero fueron los instrumentos de percusión, y ahí discrepo un poco, porque lo primero que apareció fue la voz y el cuerpo. O sea, lo primero, o sea, con lo que se empezaron a comunicar quienes estuviesen hace miles de años, fue el cuerpo y la voz, sin lugar a dudas. Luego ya, a partir de que querían comunicarse a zonas más lejanas o querían intimidar a animales o demás, ahí sí que empezaron a crear ya los instrumentos de percusión y los de viento. Pero lo primero fue el cuerpo y la voz, sin duda. Y bueno, en el jardín que ha entrado Alejandro no sé si me voy a meter. De momento no, de momento me abstengo. Si le doy alguna vuelta ya... Vota en blanco. Vale, no sé si... Eso es lenguaje puro. Exacto. Se abstiene para no... Exacto. No arriesgar. Igual la música más pura sería el ruido, ¿no? Sí. Ruido blanco. Puede ser. Oye, esto... Se queda dando una vuelta. Hay un artículo de... no sé si... ¡Ay! No me saldrá ahora el nombre. Bueno, a ver si me viene. Es un compositor alemán, ¿no? Que estudió Bernal con él. Luis, ¿con quién estudió Bernal? El que es artista conceptual. ¡Ay, por favor! No se te está oyendo. ¿No? No te he escuchado. Dilo ahora. ¿Es Spalinger o el otro? Siempre No, estudió con Spalinger, pero es el otro del que estaba yo hablando ahora. No. Bueno, si me viene es un artículo sobre el sonido de la caracola y lo de escucharse uno mismo y el ruido blanco y esto. Y Luis sabe qué artículo es y ninguno de los dos nos acordamos del nombre. ¡Qué ruina! Bueno, vale, a lo mejor se Pero me se vendrá. parece mucho a Spalinger. Es como Spalinger y el otro. Para mí son la misma. Ablinger. Ablinger. Gracias, Andoni. Qué horror. Peter Ablinger, pues en su web tiene un montón de escritos que casi todo está en alemán, pero algunas cosas están traducidas. Y son como piecitas cortas de ideas casi conceptuales, de piezas que a veces ni siquiera son piezas como tal, sino solamente como el concepto, ¿no? Y hay cosas de este estilo que son interesantes. De repente me lo ha recordado. Vale, no sé si deberíais intervenir los que no habéis intervenido. No quiero forzaros porque no estoy dando clase en este momento, entonces no os quiero forzar, pero bueno, que no lo sé. Voy a ser mala persona, pero no sabéis todo lo que me está hablando Santiago por privado. Hay que ver. Ha sido muy mala persona. Ahora tengo que decir la típica frase de contando en alto para que nos guiamos todos, chicos. Ahora le he visto... Los de atrás, ¿de qué sois? Ahora desconecta el micro. Sí, no sé si se oye. Sí, se te oye. Vale, buenas a todos y a todas. No, yo he hablado con Luis, pero bueno, ya lo sé para la próxima. Lo siento. Nada, o sea, realmente escuchando un poco la conversación, ¿no? Y me hace pensar en varias cosas. Le comentaba a Luis antes, por ejemplo, que hace un par de años leí un libro sobre antropología de las religiones. Un libro como bastante tocho, se metía pues con muchísimos aspectos, muy estructuralista, digamos, la movida, y tocaba la música, ¿no? Y hablaba de cómo la música se consideraba dentro de ese marco de análisis un canal universal de comunicación. Y uno de los argumentos que usaba es que uno puede escuchar música desde cualquier parte del mundo, procedente de cualquier comunidad étnica o cultural o remota que sea, e identificarla como música. Pues porque existe una serie de motivos, ¿no? Rítmico, melódico, lo que sea. Yo no he estudiado música, o sea que los tecnicismos no los conozco, pero usaba un poco ese argumento. Luego le comentaba a Luis algo que ya es una anécdota personal, pero que, bueno, viene a cuento con esto también, ¿no? Hace, ¿cuánto? No me acuerdo, Luis lo sabrá, que le doy la chapa a él con estas cosas. Estaba escuchando un disco de un cantautor que se llama Sufjan Stevens, que es un tío norteamericano, no sé si lo conocen.
Y nada, estaba escuchando las sonoridades, la estética que genera el tío me hizo acordar muchísimo pues a la casa de mi abuela. Yo soy argentino, a la casa de mi abuela en Argentina, ¿no? Nada, me da por mirar el título de la canción, ¿no? Lo típico que te pones un disco y lo pones a girar, pero no había mirado el título. Cuando miro el título de la canción se llamaba Para abuelo y abuela. Entonces, nada, eso ya es una anécdota personal, ¿no? Pero pienso también que es quizás la expresión empírica de esto que estamos hablando, que no deja de ser una forma de lenguaje, que quizás sí tenga un componente de universalidad, en tanto nos ayuda a entendernos, ¿no? Le decía a Luis también que quizás el caso suyo con los azulejos y tal no es el más indicado, ¿no? Pero bueno, poco más, no sé, tenía ganas de comunicárselo a Luis, ahora ya lo escucharon todos. Luis, muy mal. Bueno, esto lo tendréis ya que gestionar vosotros, este momento tan ruin, pero bueno, muy interesante la aportación, Santiago, o sea que me alegro que la hayas hecho para todo el mundo. Es que me daba rabia que no lo supierais vosotros también. Es que... Bueno. He de decir, justo respecto a lo que ha dicho Jati, Santiago, mejor. Justo ahora igual estamos llegando al extremo contrario respecto a lo de que todo el mundo reconocemos la música como música. Ahora, si nos vamos al lenguaje contemporáneo, estamos llegando al extremo contrario, que es hacer música que a oídos de muchísima gente es muy probable que no sea considerada como música. La típica frase de pero si lo que estás haciendo no es música, es ruido, o como este tipo de debate que, pues, sí, justo lo que decías, igual con músicas anteriores y sobre todo en el contexto religioso sí que funcionaba ese argumento, pero ahora mismo como que equiparándolo con la música contemporánea, pues quedaba un poco desvalido, digamos. No sé. Esto me acaba de sugerir una idea, que es que, claro, entronca con los talleres de paisajes sonoros y con Murray Schafer y todo esto, que es que si estamos asumiendo toda la escucha del entorno desde un punto de vista artístico, ¿no? Como que todos los sonidos que forman parte del entorno, los, entre comillas, ruidos, no sé, de los medios de transporte, de todo, son parte del material artístico, ahí sí que no podemos hablar de una universalidad, porque si hay una cierta cosa que yo relaciono con el sonido de un tren, pues alguien que nunca ha visto un tren, es imposible que lo relacione con el sonido de un tren. Así que... es universal sujeto al lugar y al tiempo. Claro, o sea, estoy pensando, fíjate que esto es una idea muy peregrina en realidad, pero que a lo mejor esto que para nosotros, entre comillas, es más moderno o está más conectado con la contemporaneidad de nuestro universo sonoro, por así decir, de repente sea menos universal que aquel lenguaje primero cantado, modal, pentáfono, no sabemos. Claro, que Sofía contestó. Totalmente bueno, lejano, quizás. No sé, ahí está. Al hilo de esto, bueno, es simplemente mencionar dos autores, Lerdahl y Jackeldorf, la teoría generativa de la música tonal, vale. que venía a decir que el oyente necesita tener un bagaje previo de conocer la jerarquía por la que se estructura esto para comprenderlo. Y entronca un poco con lo que veníamos hablando de, claro, si el oyente o la persona, el escuchante, no sabe lo que es un tren, no va a saber cuál es su sonido. Entonces, pues surge un poco esta idea reiterativa de la figura del oyente, su bagaje cultural, su bagaje artístico o su bagaje social para poder entender la música. Entonces, por eso, lenguaje universal. Quizás estaría, mejor dicho, un lenguaje social o contextual. Qué guay, pues sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, habéis escrito por el chat mientras tanto y no me he enterado sobre lo que ha dicho Luis. Héctor dice los insultos que dedicaba Saint-Saëns a Debussy. Andoni piensa en los cepillos de dientes que Luis usaría para algo y luego grabaría una historia de Instagram sobre ello.
Y yo le contestaría en modo, ¡guau, Luis, qué chulo! ¿Cómo lo has hecho? Tal. Bueno, y luego Héctor dice que en este momento, que en aquella época que es difícil discernir que, claro, esto siempre, ¿no? Como que está muy entremezclado siempre históricamente qué músicas a lo mejor han sido desaprobadas porque no se comprendía el lenguaje y cuáles porque ciertos compositores eran competencia directa de otros y al final pues había pullas y movidas internas que no, que bueno, que quizá era casi más rabia por admitir que el otro estaba haciendo algo de repente muy, muy transgresor, ¿no? Y Héctor también le parece bien lo que ha dicho Rafa sobre la idea generativa. Estas referencias luego, porque Rafa ha buscado un montón de referencias de cosas, es la persona más documentada del debate sin ninguna duda, y entonces quizá puedes comentar, o sea, escribir algunas de las referencias por si alguien quiere tomarlas, pues bueno, para futuros, lo que sea, pues. ¿Qué más? Ángel, no has dicho nada. Este momento iba a llegar. Tiene para todos, Ángel, ¿eh? No, espera, ¿puedo? No, en lo que ha dicho Rafa... Salvado por María. No, van a ser tus palabras, es correcto. ¿Hay algún lenguaje que sea universal en este momento? Badum. Porque ¿qué lenguaje no es social, contextual, al final, lo que ha dicho Rafa? O sea, el castellano, el inglés, cualquier... Bueno, claro, pero por eso, claro, pero entonces, ahí está el marketing bonito de, la música es el lenguaje universal, se hace por oposición a que no sabemos japonés, lo limitadas que están las cosas. Todo es el lenguaje del alma. Vale, Aitor quiere hablar. Es que justo un poco en relación a esto que has dicho, si hay lenguaje universal. Yo diría algo universal. O sea, si existe algún concepto, si la universalidad en general existe. Y yo creo que todo depende de la concreción que vemos, ¿no? Entonces, todo puede ser muy universal si nos quedamos en algo más general, de alguna forma, ¿no? Y si concretamos más, pues al final va a ser menos universal. Pero a la vez, me parece que el lenguaje, al ser concreto, también es más superficial. O sea, como que a través de la música, quizás, podemos llegar a algo menos concreto, pero no sé si más profundo o más que se quede menos en lo superficial, en lo más visible, no sé. Y ahí es donde podría llegar a ser la música, o algo, si llega a ser algo universal, la música universal, en la forma en que cada persona que escuche música va a sentir algo. Sea lo que sea, ¿no? Aunque no le dé el mismo sentido que le demos todos, sí. Pero todo el mundo va a sentir algo, no sé. Y en ese contexto sí podríamos quizás considerarla como universal. Ya que sea lo que sea, va a entender algo. Sin embargo, pues con el castellano, si le hablas a alguien, realmente no va a sentir nada o no va a recibir nada. No sé. Yo estoy de acuerdo con eso. Tengo que decir que esto tiene que ver con una cosa que a mí me ha inquietado mucho de siempre, que viene de un tema como mucho más grande, pero es como, o sea, al final cuando a uno le pasa algo, incluso las cosas como más comúnmente establecidas, esto yo creo que a ti ya te lo he contado en algún momento, uno solo sabe cómo se siente uno mismo, o sea, los conceptos como globales de, no sé, cómo te deberías sentir cuando estás enamorado, o cuando te ha pasado algo bueno, o cuando se te muere tu abuelo. Pues esas cosas, o sea, tú tienes una especie de imagen abstracta de lo que se supone que es estar enamorado, que te ha venido dado por observación social, películas, bueno, en fin, un montón de cosas que además generalmente te deforman muchísimo la imagen real de las cosas, pero la cuestión es que cuando tú sientes algo de una cierta manera, solamente tú sabes, o sea, estás como completamente solo con tu sentir en todos los casos. Lo único que puedes hacer es hablar con el vecino, bueno, hablar de cómo se supone que te sientes y el otro de cómo se supone que se siente, pero como que tú nunca puedes, exacto, tú nunca estás de verdad en la experiencia del otro. O sea que esto que ahora hablamos, esto es una rayada mía de mi vida, o sea, como de toda mi historia vital. Entonces, esto que hacemos referencia ahora a la música, literalmente pasa con todo. Estaba pensando ahora cuando ha dicho Aitor lo de si hay algo que sea universal y ligado a esto de si la música al final
pues no puede decir, pues la mesa es de color rojo, pero la mesa es de color rojo es una información en realidad inútil que yo no quiero tener por qué comunicar, pero sí que a lo mejor puede comunicar algo mucho más profundo que yo justamente con palabras no sabría desencriptar, ¿no? Y me parece que las otras manifestaciones que yo puedo imaginarme que son universales, que se me ha ocurrido, por ejemplo, el cariño de una madre por un hijo, se ha tenido como una imagen de si tú fueras a un país extranjero donde no entendieras nada de lo que está pasando, pero vieras como a una madre con un niño o niña pequeño, que luego, claro, habría que particularizar en que pues no todos los cariños de madre son iguales, bueno, en fin, todo esto ya lo sabéis, ¿no? Pero como que tú sí que identificarías que hay cariño y eso es algo que tú identificarías al margen de cualquier tipo de otro nivel, ¿no? Entonces, no sé, de repente me ha recordado a eso y me ha parecido como, bueno, pues los dos elementos, ¿no? Por una parte, el tomar conciencia de que sí, la música solo la estoy sintiendo yo a mi manera en X momento, pero eso es real para cualquier cosa, y también si justamente lo único sobre lo que puede haber una cierta universalidad, entre comillas, es sobre ciertas emociones y un poco más. Bueno. Antonio ha levantado la mano. Lo siento, ha sido muy intenso, perdón, Luis, di. Se va Andoni. Espera. Luis no está hablando. ¿No? Me voy a dar. No, yo le estaba diciendo que Antonio, creo que se llama Antonio, ¿no? Andoni. No, Alejandro. Ha levantado la mano hace mucho rato. Perdón. Bueno, un momento. Andoni, que ha salido y no me he despedido porque estaba contando mi rollo, ha puesto también unas referencias y estabais aquí dando gracias por el chat. Perdón. ¿Quién, Alejandro? ¿Querías decir alguna cosa? Casi me he olvidado, pero bueno, me voy a meter en otro charco. Perdón. Que me gusta. La imagen que me has dado me ha parecido muy interesante, la del tren. Y claro, como alguien que está escuchando una música que nos evoque un tren en el oeste, si alguien que no conoce el tren, le puede evocar, obviamente no le va a evocar un tren, pero algo sí que le va a evocar. O sea, hay una cultura que aunque no conozca el tren, hay una cultura evidente, obvia, y luego una cultura que sustenta la propia cultura, que está oculta, o a veces no, es una tela de araña que es como la gravedad. Entonces, aunque yo no lo conozca directamente, que podríamos llamar incluso intuición. Esa intuición es que alguien cercano a nosotros igual sí que lo ha conocido, o una generación anterior, a través quizá de los genes, esa emoción sí que se ha transmitido. Entonces, tenemos tantas cosas que no vemos, pero que sí que podemos percibir, y yo creo que sí, el tren lo podemos conocer, aunque no conozcamos realmente el tren. Y probablemente el viaje, lo que a mí no me gusta, y creo que no nos gusta a nadie, probablemente al final es que la música tanto moderna o contemporánea parece que va a los orígenes de todo. A los orígenes de todo que yo pienso realmente es algo no útil. Es el primer sonido, el primer ruido. La primera, esa no lo llamaría ni música, ni que tuviera ni siquiera una utilidad. Es decir, para cazar o para... No, ocurrió por azar, quizá buscado un sonido, era simplemente un simple sonido que se repitió y no tenía utilidad. Era por sí mismo la propia música o la propia existencia. Por sí misma tenía sentido, nada más. Y salgo del charco. Del charco. Bueno, no sé, esto es un tema duro. No sé, bueno, estamos esperando a que conteste yo a esto. ¿Cómo? Yo he pensado parecido a esto algunas veces, tengo que decir. Y no sé si es bueno o malo. O sea, creo que hay algo de esa idea como de hecho, escribí algo sobre esto una vez hace como 1000 años. Héctor quiere hablar. Vale, perdón, pues ahora habla Héctor. No lo sé, creo que es una pregunta que podemos hacernos. La música contemporánea, esto es algo que hemos hablado a veces en clase de composición y así, el que casi en cada obra intentas generar como tu propia gramática, de nuevo, para unos ciertos materiales, y hasta qué punto esto puede, como a largo plazo, construir o no, o es como que cada vez estás empezando de la nada, otra vez. Y puede ser que sea bueno o malo, o no sé, pues es un proceso de investigación que lleva
hacia alguna parte y no sabemos a lo mejor qué parte es, ¿no? O no sabemos si dentro de 50 años a lo mejor ya no se hará nada que tenga que ver con nada de todo esto y se volverá, como en parte está ocurriendo, bueno, ahora lo que pasa es que hay una pluralidad de estéticas y de cosas ocurriendo, ¿no? Pero bueno, como que la gente dejará de estar interesada en este tipo de experimentación y estará interesada en otras cosas. Pues no lo sabemos, quizás sí. No sé. Héctor ha levantado la mano, no sé si era de esto, Héctor. Hola, no lo sé yo tampoco. Bueno, a lo que iba, un pensamiento que me habéis hecho tener. Bueno, dos cosas. La primera, que ya tenía pensada de antes. Yo, cuando me he hecho la pregunta de, vale, es la música universal, vale, pregunta muy difícil. Bueno, voy a ver si me ayuda a pensar en si veo que otras artes han evolucionado o se han manifestado también de forma universal. Y me pongo a pensar, por ejemplo, la arquitectura. Tenemos en Europa las grandes catedrales, ¿no? Como un símbolo bastante importante. Luego te vas a la India y tienes el Taj Mahal. Te vas a China y tienes la ciudad prohibida. Te vas a Perdón. Te vas te vas a... Creo que nos ha servido como, o sea, lo hemos captado, Héctor. Por favor. Vale. El dicho en Centroamérica, que como que otras artes sí que se han comportado de una forma convergente, o aunque al estar en territorios totalmente incomunicados, la arquitectura, por ejemplo, sí que se ha manifestado en grandes obras espirituales principalmente, o también en la moda, los reyes y todo esto. Voy a hacerte de abogado del diablo, siento interrumpir el discurso, pero todas esas obras que has dicho, arquitectónicamente, a nivel estilo, no tienen nada que ver. Son representaciones de poder, ya sea religioso, ya sea civil. O sea, lo que está en común ahí es que el poder de la civilización que sea, la estructura de poder que sea, busca a un tipo que es arquitecto y le dice, mira, tienes que construir la tumba más grande, nunca jamás construida para nadie, para que toda la gente que venga con su ejército y su rollo, venga y diga, ostras, esta gente cómo pilota lo que han construido, ¿no? O sea, bueno, sí, es cierto, pero todos pensaron en lo mismo. Ninguno pensó en, no lo hagas. Humildad. Y también quería decir la otra cosa, sí, esto son simplemente opiniones que yo vierto, no digo que tenga razón ni nada. Lo de que la música, es decir, yo defiendo, para defender que es universal en su abstracción, que sí que tiene cierto significado primitivo, eso lo defiendo. Pero eso no quita a que yo piense que igual que la arquitectura, como tú muy bien has dicho, tenía esta función de porque querían demostrar algo, lo de la música utilitaria, es decir, que tú ves, si analizas muchas obras, al final, por ejemplo, esto se ve muy claro con la música escrita para la trompa. Desde las bandas turcas, ¿no? Que iban en el pasado ahí con las trompas, con las llamadas, eso se ha repetido como un montón, es decir, como que esta utilidad de la música como pues para hacer llamadas, para despertar a la gente, para cuando las madres cantaban nanas a los hijos e hijas para relajarles y dormir. Como que eso también lo veo yo bastante común, convergente en muchos pueblos. No sé si es por algo, a lo mejor es por algo o a lo mejor no. Y ya está, simplemente era eso. Hombre, es por el ser humano mismo, ¿no? O sea, quiero decir, no sé. Yo eso me lo pregunto también a nivel instrumental. No sé cómo culturas tan diferentes y tan separadas han llegado a instrumentos tan similares. En el caso de la percusión, bueno, si aquí Andoni estuviera, levantaría la mano y diría, no se parecen tanto, pero realmente que culturas completamente diferentes desarrollaran el pensamiento de que de la piel de un animal se puede hacer un instrumento resonante con el que se le puede golpear con un palo, ahí me parece flipante. O sea... ¿Qué estaba pensando esa gente? O sea, por favor. A mí no se me hubiera ocurrido, eso seguro. O sea, no... Bueno, no, totalmente de acuerdo. Conociéndoos a los dos, lo pongo en duda, pero vale. No, yo tengo, es decir, existen pruebas, me refiero. Los instrumentos de doble lengüeta, no hay país que en su música tradicional no los tenga, porque las civilizaciones están asociadas a los ríos, que eran la fuente de agua y tierra fértil. Y es como, bueno, existe un compositor, no sé si lo conocéis, se llama Isan Jun. Bueno, fue un compositor oriental y tiene una obra para hueso lo que se llama Piri. Y es como que
es un instrumento de doble lengüeta de allí y eso, y es para oboe, pero imita el sonido de este instrumento tradicional de allí. Y bueno, es una forma también plasmada en una partitura de demostrar esta convergencia, ¿no? Pues nos despedimos aquí. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer, creo que han surgido un montón de cosas muy interesantes. Pues, un placer con todos. Besitos a todos. Gracias a todos por venir. Ha sido un placer. Cuarto de tono, haz que suene.